el patrimonio del sujeto pasivo. Lo que hace es defraudar el patrimonio del sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir defraudar? ¿Qué quiere Fallar o decir? traicionar la No, confianza de... No. no. Defraudar quiere decir desapoderar. Defraudar quiere decir desapoderar, quitarle a otro. Entonces, en el delito de estafa, quien induce a otro a error o a engaño y lo defrauda en su patrimonio, quiere decir, le quita su patrimonio, lo desapodera de su patrimonio mediante engaño. Es sancionado con prisión de 6 meses a 4 años. De 6 meses a 4 años. ¿Cuáles son entonces los elementos del delito de estafa? Veamos. Veamos en el caso de la estafa propia. ¿Cuáles son los elementos en esta diapositiva? Veamos los elementos de la estafa en esta diapositiva. Primero, defraudación del patrimonio del sujeto pasivo. Eso quiere decir que como es un delito patrimonial, se le quita el patrimonio al sujeto pasivo. Se desapodera del patrimonio al sujeto pasivo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace eso el estafador? Vean el numeral 2. Utilizando ardido engaño como medio para el desapoderamiento. O sea, en el delito de estafa no hay violencia, como en el robo. Porque en el robo es tomar cosa mueble mediante violencia. O en el hurto que se toma la cosa mueble. Aquí no se toma la cosa. Aquí el estafador lo que hace es engañar al estafado. Y de esa manera lo desapodera el patrimonio. Si ustedes se dan cuenta, en realidad la personalidad del estafador es una personalidad muy particular, porque suele ser una persona convincente, una persona que tiene mucha capacidad para engañar a la víctima, aprovecha que muchas veces la víctima tiene una necesidad o la víctima cree que está haciendo un buen negocio al aceptar el trato que le propone el estafador y la víctima cree que está haciendo un buen negocio. Lo que no se da cuenta es que lo están engañando y que lo van a estafar. Entonces, la personalidad del estafador es distinta a la del ladrón. Porque fíjense ustedes que el hurto, el robo, regularmente se realiza el delito sin presencia de la víctima, muchas veces. Un hurto sin presencia de la víctima. A veces hay hurtos o robos, bueno, el robo con violencia en las personas, por ejemplo, donde sí está la víctima. Pero en la estafa regularmente el estafado participa del acuerdo con el estafador. Les voy a poner un par de ejemplos. Miren el caso de las financieras que han generado grandes estafas en Guatemala. Autocasa, algunas financieras de bancos que se fueron a la quiebra, pero que estafaron a 1,000, 2,000, 3,000 personas, incluso de las cuales algunas se suicidaron. ¿Por qué? Porque estas personas les ofrecían que les iban a pagar una gran cantidad de intereses mensuales y entonces en muchos casos el padre de familia, incluso pues por necesidad lo que hacía era ir a hipotecar la casa, que le dieran dinero por la hipoteca de la casa o la vendía para agarrar ese dinero e ir a dejar a la financiera, porque le estaban ofreciendo una tasa muy alta de interés. Y creyó la víctima que con eso iba a poder mantener a su familia o salir de sus deudas. Lo que no sabía es que lo estaban engañando y que le pagaron intereses 1, 2, 3 meses y después se desaparecieron con el dinero. Y entonces lo estafaron.
Lo engañaron. La víctima participó del acuerdo. La víctima participó del trato porque creyó que estaba haciendo un buen negocio. Se recuerdan que en una de las clases anteriores, para quienes yo tuve la oportunidad de hablar sobre algunos delitos, vimos cómo en el hurto la persona toma la cosa, y les hablé de cómo una banda de delincuentes había ido a hipotecar una finca ficticia, porque la finca no existía, la propiedad no existía, sino lo que existía era una escritura pública con contenidos falsos que decían que una persona era propietaria, una inscripción registral que estaba sobrepuesta sobre otra finca, pero en la práctica, en el terreno, esa finca no existía, porque estaba sobrepuesta sobre otra que era de otro propietario y con un registro más antiguo. Pero el banco, ¿qué hizo? Les dio 5 millones por la hipoteca. Y por supuesto que el deudor ahí, que era el estafador, no pagó ni una letra de ese préstamo de 5 millones. Y claro que dejó hipotecada su propiedad, pero no existía la propiedad, porque él era un gran delincuente. Lo que existía era una escritura pública con la que engañó al banco. Si es que en el banco no estaban de acuerdo en hacerse los engañados y entregar los 5 millones. Pero, ¿qué es lo que hay en todo esto? Lo que hay entonces es un engaño. Vean ustedes cómo la estafa tiene esa característica. No hay estafa sin engaño. No hay estafa sin engaño. Eh, Será otro delito. Si es un delito patrimonial en donde no hay engaño, no es estafa. Porque la característica de la estafa es el engaño y la defraudación. ¿Alguna pregunta sobre lo que voy diciendo? Yo, licenciado, fíjese ¿Sí? que yo vi un caso de hecho era de una persona de la tercera edad que Ajá. todavía no había firmado los documentos para dejar la herencia, ¿verdad? Eran tres hermanos y uno de ellos empezó como a pegársele mucho a la señora y se la llevó en cierta manera como con engaños al notariado, a ¿Al firmar las notario? ¿Al escrituras notario? prácticamente. Y pues al final logró que la señora, sin razón de lo que estaba firmando, porque le dijo que solo era un permiso, entonces se aprovechó, digamos, de la confianza de su propia madre. Entonces se abrió un caso donde los dos hermanos demandaron directamente a la hermana menor, ¿verdad? Por ese hecho. Pero en ese caso, la pregunta es, ¿cómo se haría una resolución o cómo se le daría fin a ese delito? Porque cómo demostrar que la mamá sí fue bajo engaño si la mamá no quiere hablar, digamos. Bueno, miren, el tema de las pruebas a veces es complicado, pues, pero siempre hay formas de investigar. El caso que usted menciona es un caso que ocurre muchas veces, en donde las personas son engañadas. Por ejemplo, creyendo que están dando un préstamo, lo que están haciendo es vender una propiedad, en donde los engañan y en donde muchas veces puede participar, por ejemplo, un notario del engaño, porque está fallando el engaño a su fe pública, a proteger la confianza de quienes llegan con él, y la persona firma, creyendo que está hipotecando, pero en realidad está vendiendo. La figura del artículo 263, que es esta estafa propia, si ustedes se dan cuenta, es muy abierta, puede caber cualquier tipo de estafa. Vamos a ver cómo hay 8 delitos de estafa en el Código Penal, pero todos tienen una característica en común. En todos va a haber engaño, en todos los delitos de estafa va a haber engaño, pero los procedimientos son diferentes. El tercer elemento, muy importante, quizás es el más complicado de este delito, jóvenes. El tercer elemento de este delito es la relación de causalidad entre el engaño y el desapoderamiento. ¿Qué quiere decir este elemento? Fíjense pues,
Fíjense. Miren lo que dice ese numeral 3. Relación de causalidad entre el engaño y el desapoderamiento. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando la persona entrega su patrimonio, lo entrega por engaño. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Les vuelvo a decir, cuando la persona es desapoderada de su patrimonio, es por el engaño. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es primero, jóvenes? ¿El desapoderamiento del patrimonio o el engaño? El El engaño. engaño. El engaño. El Exactamente, engaño. exactamente, El engaño. exactamente. Eso es clave y ustedes lo contestaron muy bien. Pero van a ver cómo en casos concretos uno se confunde y no se da cuenta que uno está diciendo que un delito es estafa cuando primero fue el desapoderamiento y después el engaño. Por ejemplo, estamos de acuerdo con ustedes que primero es el engaño. Digamos, pongamos un ejemplo. Una persona va a comprar un vehículo a plazos. Puede ser un vehículo, puede ser un refrigerador, lo que ustedes quieran, a plazos. Y se compromete a pagar el vehículo en 12 meses. En 12 meses. El vehículo vale 120,000 quetzales y por lo tanto cada mes debe pagar 10,000. Porque son 12 meses de 10,000 para pagar el vehículo que vale 120,000. Y la persona empieza a pagar. Y resulta que en el sexto mes, por ejemplo, gira un cheque sin fondos. En el sexto mes gira un cheque sin fondos. Ya vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la estafa mediante cheque, que los cheques deben presentarse para su cobro en 15 días, para que haya estafa mediante cheque. 15 días después de que se emite el cheque. Bueno, pensemos que en este sexto pago que hizo la persona de 10,000 quetzales, se presentó en el 10º día al banco. La persona giró el cheque y la empresa propietaria del vehículo se presentó al banco, que es la persona beneficiaria del cheque, se presentó al banco en el 10º día, cuando todavía deben haber fondos en la cuenta. Y pensemos que en ese 10º día que se presentó para cobro el cheque no tenía fondos. El que giró el cheque tenía que haber tenido fondos por 15 días. Y el titular del cheque, al que se lo pagaron, se presentó en los 10 días y no tenía fondos el cheque. ¿Hay estafa mediante cheque o no? Sí, No. que no, porque no se han cumplido los 15 No días. se ha cumplido el tiempo. No. Óigame pues, pero óigame, no. Es que no es que tenga que esperar 15 días. No, al revés. Al revés. La persona que gira el cheque debe tener, desde que giró el cheque, para que haya estafa mediante cheque, fondos en los siguientes 15 días. La obligación de él es mantener fondos en los siguientes 15 días. Y el dueño de la empresa de los vehículos se presentó al 10º día, cuando tenía que haber fondos en la cuenta, pero no habían fondos, no habían Sí fondos. se comete estafa. Sí, es Sí, por retirarlo antes, anticipado y no dejar el pago, digamos, ¿verdad? Ajá. Estamos de acuerdo. Entonces, que si es estafa mediante cheque porque retiró el dinero antes de que terminaran los 15 días, que tenía que tener fondos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí estamos de No, acuerdo. no es estafa, Buenas noches. ¿Por qué no es estafa? porque no hubo un engaño anterior, sino que ya tenía el bien. Y entonces aquí estaríamos hablando de un caso civil, que sería la falta del cumplimiento de una obligación. Muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Dígame. Buenas Eh, noches. entonces, con una consulta. Entonces, ahí no se cometió ni una estafa porque no se había llegado el límite de tiempo de parte de la compañía, ¿verdad? Que son los 15 días. Sí, es así, ¿verdad? Ahorita le contesto. ¿Quiere decir algo más o ahí está?
Ahí está, gracias. Miren, pues, miren. Vamos a ver en unos minutos algo de la estafa mediante cheque. Pero cuando alguien gira un cheque, según el artículo 502 del Código de Comercio, tiene que tener fondos desde que gira el cheque y 15 días más. Bueno, entonces, aquí la empresa dueña de que vendió el vehículo se presentó al banco al 10º día y no tenía fondos el cheque. Y debió haber tenido hasta 15 días. Uno cae fácilmente en la impresión o en el error de creer que si hay estafa mediante cheque, porque giró el cheque sin fondos, Pero acabamos de decir hace un momento que en numeral 3, esa relación de causalidad establece que debe haber relación de causalidad entre el engaño y el desapoderamiento. El engaño es la causa y el efecto es el desapoderamiento. Quiere decir que primero es el engaño y después el desapoderamiento. Primero el engaño y después la víctima entrega el bien, producto de ese engaño, entrega su patrimonio. Regresemos al caso del vehículo. ¿Qué fue primero ahí? ¿El engaño o la entrega del bien? La entrega del bien. Bueno, El entonces fue al engaño. revés. Ah, Primero fue el desapoderamiento, en ese caso el vehículo, y el engaño vino hasta el 6º mes. El engaño vino hasta el 6º mes y él ya se había desapoderado del vehículo 6 meses antes. Entonces no se cumple con esa relación de causalidad, que requiere que primero sea el engaño y después el desapoderamiento. Y por lo tanto no hay delito de estafa mediante cheque ni ningún delito de estafa. Ese caso se resuelve como lo indicó el compañero. Ahí se debe resolver por la vía civil, cobrando ese cheque por la vía civil, porque el pago se tiene por nulo y la deuda por subsistente, porque es una deuda la que estaba pagando. Entonces, miren, jóvenes. Licenciado, una Licenciado, pregunta. buenas noches. Sería como Buenas noches. incumplimiento de contrato. Licenciado, buenas noches. Le saluda Cristian García de Cobán. Mucho Sí, Cobán. gusto. Mucho gusto. Dentro de esto puede verse el artículo 444 del Código Civil Sí, y claro el que sí. 443 de las cosas apropiables. Claro, claro que sí. Ok, gracias. El punto es que para que exista una estafa, cualquier estafa, primero debe ser el engaño y después el desapoderamiento del patrimonio, no al revés. Si es al revés, es un asunto civil. Es un asunto civil, porque entonces ya es una deuda. Lo que dijo un compañero hace un momento, es el incumplimiento de un contrato, lo que él dijo. Pero la característica de la estafa y del estafador es que para quitarle el patrimonio a su víctima, lo engaña primero. Lo engaña. Y después del engaño, la víctima entrega el bien. Lick, No al disculpe, revés. una pregunta. Ajá. En el caso de los pagos de colegiaturas, cuando pagan con cheques sin fondo, ¿cuál es el plazo para poder interponer una demanda, en este caso por ser civil, en contra del padre de familia que gira un cheque sin fondos? 6 meses. 6 meses. En ese caso que usted está mencionando, efectivamente tampoco puede haber estafa, porque no hay desapoderamiento del patrimonio, sino simplemente la deuda se tiene por subsistente y se puede cobrar en la vía civil. En el caso de cheques prefechados, Lick, No también existen, procede. no existen. No existen cheques prefechados. Es que En la miren, práctica sí existe, en la porque la gente práctica da sí. En la cheques prefechados para poder cobrar los 15 días claro, de claro. darle. Claro que sí, en la práctica sí existe. O cheques en garantía o cheques, pero en la ley eso no es factible porque el cheque es un título de crédito que implica una orden incondicional de pago en ese momento. Bueno, pero mire, ya no hablemos de la estafa mediante cheque. Ya más adelante vamos a hablar de la estafa mediante cheque. Regresemos a la diapositiva. Entonces, el tercer elemento es del que hablamos y el cuarto elemento es el dolo. Las estafas son dolosas. No hay estafas culposas, las estafas son dolosas. Bueno, entonces, el artículo 263
es como la figura central de todas las estafas. Vamos a ver que hay más estafas, hay 8 o 10 estafas, pero la figura central, la común, es la estafa propia del 263. Lo mismo que el homicidio simple del 123. Pues hay otras clases de de homicidios, pero la columna vertebral de todos los homicidios es el 123. Ahora, cuando se hace con premeditación ya no es homicidio, sino ¿qué delito es? Asesinato. Va, va. Ahora, cuando se mata al hijo, ya no es homicidio, ¿qué delito es? Parricidio. 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 Cuando se mata al hijo que no ha cumplido 3 días de nacido, ¿qué delito es? Infanticidio. Infanticidio. Sí es, Infanticidio. exactamente. Pero la figura central es el homicidio simple del 123. De ahí parten los demás homicidios. Lo mismo en las estafas. La figura central de todas las estafas es la estafa propia. De ahí parten otras clases de estafa de las que vamos a hablar un poco ahora. Veamos, por ejemplo, los casos especiales de estafa. Es un artículo un poco grande, pues, pero es muy importante verlo. Son casos especiales de estafa. Así se llama el delito. El delito se llama caso especial de estafa. Léame, por favor, uno de ustedes el artículo 264. Casos Artículo especiales de estafa. 264. Casos especiales de Incurrá estafa. en las sanciones señaladas en el artículo anterior. Inciso 1. Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias. Inciso 2. El platero o joyero que alterare en su calidad, ley o peso los objetivos relativos a su arte o comercio o traficare con ellos. Inciso 3. Los traficantes que defraudaren usando pesas o medidas falsas en el despacho de los objetos de su tráfico. Inciso 4. Quien defraudare a otro con supuesta remuneración a funcionarios, autoridades, agentes de esta o empleados públicos o como recompensa de su mediación para obtener una resolución favorable en un asunto que los mismos dependa sin perjuicio de las acciones de calumnia que a estos correspondan. Quinto, quien cometiere alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco o extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. Sexto, quien defraudare a otro haciéndole suscribir con engaño algún documento. Séptimo, quien se valiere de fraude para asegurar la suerte en juegos de azar. Octavo, quien cometiere defraudación sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro escrito. Noveno, quien fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, grabare o dispusiere de ella en cualquier otra forma. Décimo, quien dispusiere de un bien como libre sabiendo que estaba grabado o sujeto a otra clase de limitaciones y quien, con su enajenación o gravamen, impidiera con ánimo de lucro el ejercicio de tales derechos. 11. Quien enajena separadamente una cosa a dos o más personas con perjuicio de cualquiera de ellos o de tercero. 12. Quien otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. 13. Quien a sabiendas adquiere o recibiere en cualquier forma bienes de quien no fuere su dueño o no tuviere derecho para disponer de ellos. 14. Quien con perjuicio de otro ejerciere un derecho de cualquier naturaleza a sabiendas que ha sido privado del mismo por resolución judicial firme. 15. Quien destruyere o deteriorare total o parcialmente bienes que le pertenezcan afectos a derechos de un tercero con el propósito de defraudar a éste. 16. Quien comprare a plazos un bien o lo enajenare posteriormente o dispusiere de él en cualquier otra forma sin haber pagado la totalidad del precio. 17. Quien negare su firma en cualquier documento de obligación o descargo. 18. Quien con datos falsos u ocultando antecedentes que le son conocidos celebrare dolosamente contratos basados en dichos datos o antecedentes. 19. Quien, sin autorización o haciendo uso indebido de esta mediante colectas o recaudaciones, defraudare a otros.
Si la recaudación o colecta se hace sin autorización y sin propósito de defraudar, o estando autorizada no se cumple con los requisitos legales correspondientes, la sanción será de multa de 20 a 200 quetzales. 20. Quien cobrare sueldos no devengados, servicios o suministros no efectuados. 21. Quien defraudare valiéndose de la inexperiencia, falta de discernimiento o pasiones de un menor o incapacitado. 22. El deudor que dispusiere en cualquier forma de los frutos grabados, comprenda para garantizar créditos destinados a la producción. 23. Quien defraudare o perjudicare a otro usado de cualquier ardid o engaño que no se haya expresado en los juicios de los incisos anteriores. Bueno, muchas gracias, compañera, muy amable. Bueno, miren pues, jóvenes, esto se llama caso especial de estafa. Obviamente, cada caso es diferente. Aquí hay 22 casos diferentes de estafa. Por ejemplo, el primero, quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias. Este es un caso, por ejemplo, en donde yo les comenté que hace muchos años había un tipo que se hacía pasar o se denominaba el maestro del templo hindú, y es lo que, digamos, la publicidad que se hacía es de que tenía facultades o cualidades para resolver problemas de salud. Un estafador. Podía resolver cualquier problema. Y llegaba la gente y pagaba para hacerle las consultas. Y en una de esas, las señoritas que le asistían a él como enfermeras, le pusieron a una persona aceite en el cuerpo y pasó una con una veladora y le incendió. Al tipo este y a las personas los procesaron por las lesiones gravísimas que le causaron a esa señora y por caso especial de estafa. ¿Por qué? Porque este sujeto se hacía aparentar que tenía influencias o poderes o cualidades supuestos para tratar cualquier problema de las personas. Cosas que existen, cosas que existen. Sabemos que existe eso. Pero bueno, a eso se refiere. Vean, por ejemplo, el numeral 9 o el 10, si quieren el 10, el numeral 10. Quien dispusiere de un bien como libre sabiendo que estaba grabado. Alguien tiene hipotecado un terreno y lo vende, pero no dice que tiene hipoteca. Cuando la persona va a registrar el bien que compró al registro de la propiedad, pues resulta que no se lo inscribe porque tiene una hipoteca. Es el caso en donde lo engañan. Eso. Vean el numeral 11. Quien enajena separadamente una cosa a dos o más personas, con perjuicio de cualquiera de ellas o un tercero. Una persona en un mismo día vende 2 veces un terreno que está registrado, que está inscrito en el registro de la propiedad, o una casa. Una persona vende el mismo día 2 veces la casa a diferentes personas. Supongan ustedes que la casa en el mercado tenía un precio de $500,000 de quetzales. Y este tipo, pues, para lograr vender el mismo día, le bajó el precio a 400. Pero hizo 800,000 en un día, por encima del precio del mercado de la casa, porque lo vendió 2 veces. Esa es una estafa. Obviamente, una de las 2 personas va a lograr inscribir la propiedad en el registro. Esa persona que logró inscribir la propiedad en el registro, pues no va a ser el estafado porque logró inscribir su propiedad. Él pasa a ser el propietario. Pero cuando el otro quiere inscribir su propiedad, ya no la puede inscribir porque la propiedad está a nombre de otra persona que la compró y que llevó la escritura antes que él al registro de la propiedad. Entonces hubo una estafa. Hubo una estafa porque vendió 2 veces el bien. O miren el numeral 16. Quien compre a plazos un bien. Enajenar es vender.
y lo venda posteriormente sin haber pagado la totalidad del precio. Alguien compra una moto, la está pagando, pero al tercer mes la vende al contado, sin haberla terminado de pagar. Obviamente sin decirle al comprador, porque ahí está el engaño, tiene que haber engaño. Entonces, en todos esos casos, aquí hay 22 casos de casos especiales de estafa. Pero quiero preguntarles algo, quiero ver qué piensan ustedes de algo. Miren el numeral 23. Léanme el numeral 23, alguien de ustedes, por favor. Quien defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier ardid o engaño que no se haya expresado en los incisos anteriores. Muy bien, muy bien. Bueno, Licenciado, con una consulta. dígame. Tengo una duda. A veces tiende de que, por ejemplo, en el caso de la política, tienden a venir y regalar terrenos o ya sea darlos como prestados. Entonces ellos tienden a hacer su listadito y estar cobrando, por ejemplo, 50 o 100 quetzales por persona. Y al final, cuando, por ejemplo, alguien que quiera venir e ir a ver ese terreno, a veces tiende de que pues ya tiene dueño, ¿verdad? En ese caso también podría ser estafa, ¿verdad? Seguro, son casos típicos de estafa. Son casos típicos de estafa donde se engaña a las personas de esa manera. Muchas veces enseñan la propiedad, hacen documentos privados de pago, pero en realidad el propietario es otro y la gente empieza a pagar. Y cuando ya quiere registrar su propiedad, está hipotecado o es de otra persona. Todos esos son casos de estafa. Todos esos son casos de estafa. Pero Gracias. volviendo, para servirle, para servirle. Pero volviendo, Licenciado, dígame. Buenas noches. Aquí los saluda Israel de Fray Bartolomé de las Casas. Mucho gusto. Las mentadas empresas de cartón que muchas veces prestan sus servicios al Estado, ¿esas son también partes de una estafa? Sí, sí, son casos de fraudes. Casos de fraudes que pueden encajar en estas estafas o bien en algunos casos encajan en delitos contra la administración pública como fraudes o digamos, peculados. Pero básicamente su esencia es una estafa, un fraude. Licenciado, disculpe, en el Dígame. caso de, porque yo he visto en varias ocasiones que, por ejemplo, se da con las iglesias que tendría que salir a nombre de la iglesia el terreno, porque pues todos los miembros están pagando el terreno y sale a nombre de alguien específico en particular. Eso también entraría como un caso de estafa, ¿verdad? Igual puede ser estafa. Igual puede ser estafa, compañera. Porque si hay un engaño a las personas y después resulta que es un tercero, que es el propietario individual o particular, cuando el acuerdo había sido de que iba a salir la propiedad a nombre de la iglesia, son casos de engaño. Todos esos son casos de engaño. Bueno, pero miren pues, les estaba preguntando por el numeral 23. Les estaba preguntando por el numeral 23. Si ustedes se dan cuenta, ese numeral 23 dice quien defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier ardid o engaño que no haya sido expresado en los incisos anteriores. Aquí puede uno pensar, bueno, que este numeral 23 está usando la analogía. Y ustedes se recuerdan que la analogía es prohibida, ¿ah? Se recuerdan que la analogía es prohibida. Sí, en derecho penal solamente. Solo en derecho penal es prohibida. Vamos a ver, ¿en qué artículo está la prohibición de la analogía? Artículo 7. Leámoslo, por favor. Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Muy bien, muchas gracias, compañero. Eso tiene que ver con el principio de legalidad. No hay delito ni pena sin ley. Y por eso los jueces no pueden crear figuras por analogía. Pareciera que este numeral 23
estuviera permitiendo que se use la analogía, porque no dice cuál es el delito en concreto, sino dice quien defraudare o perjudicare a otro, usando de cualquier ardido engaño que no se haya expresado en los incisos anteriores. Pero en realidad, jóvenes, no es un caso de analogía, sino que el tema ustedes ya estarán pensando ahorita, que puede haber tanta infinidad de casos especiales de estafa, que sería imposible para el legislador tipificar todas las posibilidades que la mente humana podría crear para engañar a otro y quitarle su patrimonio, ¿verdad? Ante la imposibilidad de crear todas las formas para engañar a otro, entonces el legislador deja abierto este tipo penal. Lo deja abierto y dice, quien defraudare a otro de cualquier manera que no sea de las establecidas en los incisos anteriores. Pero no es analogía porque siempre va a tener que cumplir cualquier caso que aparezca nuevo con los 4 elementos que ustedes tienen ahí en la diapositiva. Siempre va a tener que cumplir con eso. Y entonces no se trata de un delito en donde se esté usando analogía, sino es un tipo penal abierto porque no pueden tipificarse todas las formas de engaño que pueden existir. Bueno. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Y entonces, ¿cómo quedaría el artículo 17 de la Constitución? No hay delito ni pena sin ley anterior, por ejemplo, dice, no son punibles las acciones o omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas y penas por ley anterior. ¿Se podría pegar a eso, a lo que acaba de decirle? Bueno, mire, lo que está diciendo usted es muy importante, es que justamente es lo que estábamos hablando. Por eso veíamos la analogía y por eso el principio de legalidad es este artículo 17. Tiene que ver con ese artículo que usted correctamente está mencionando. El tema es el siguiente. Aunque alguien podría decir, no, mire, pero aquí yo aplico el artículo 17 y no me pueden crear una figura que no sea las 22 anteriores, porque si no violaría el artículo 17 de la Constitución Política, pero el tema es el siguiente, que no pueden tipificarse todos los casos especiales de estafa, porque serían infinitos. La mente humana podría crear, conforme va avanzando el tiempo, la tecnología, cualquier forma de engañar. Y entonces todos esos hechos quedarían impunes, por no haber una figura específica. Entonces, por eso yo les estoy diciendo, puede ser cualquier otro de los que no está aquí, pero siempre que cumpla con los 4 numerales que ustedes tienen en la diapositiva. Siempre que cumpla con los 4 numerales que usted tiene en la diapositiva, y si cumple con esos 4 numerales, entonces no viola el artículo 17 de la Constitución Política. ¿De acuerdo? Hasta que exista jurisprudencia, si no estoy mal. Bueno, no porque digamos puede ser un caso que no nos imaginemos ahorita de caso especial de estafa, pero si hubo un engaño en donde se desapoderó del patrimonio del pasivo, el 1, para quitarle su patrimonio hubo engaño y el engaño fue primero el desapoderamiento, va a ser un caso especial de estafa. Muy bien, bueno, veamos ahora si me hacen favor el artículo 264 bis. Veámoslo, por favor. 264 bis. Estafa por medio de tarjeta de crédito o débito. Comete delito de estafa por medio de tarjeta de crédito o débito quien realizare la producción, reproducción, introducción, impresión, uso o comercialización de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento de quien esté facultado. Asimismo, quien posea, distribuya o utilice tarjetas de crédito o débito con conocimiento de su falsificación. Comete delito de estafa quien obtenga o utilice de forma indebida información electrónica y acceda a los equipos electromagnéticos de emisores u operadores
así como quien manipule o modifique un cajero automático con el objeto de obtener los datos de los tarjetahabientes y quien obtenga o use individualmente o colectivamente la información sobre clientes u operaciones registradas por los emisores u operadores. Quien cometiere el delito de estafa por medio de tarjeta de crédito o débito será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 150,000 a 500,000 quetzales. Muy bien, muchísimas gracias, compañero. Entonces, ustedes se dan cuenta, jóvenes, aquí el mecanismo de engaño es a través de una tarjeta de crédito, que se falsifica, que se obtiene información de los cuentavientes, pues para usar la tarjeta de crédito y poder desapoderar del patrimonio a la empresa o a la persona de que se trate. Muy bien. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, que yo Sí. sepa, ese está subrogado porque es inconstitucional. Bueno, el Y- artículo posteriormente fue aprobado. Y para O sea, defender lo que dice la compañera licenciado, sí, regresamos al artículo 17, en la parte final, en donde dice, no hay prisión por deuda. Y en la máxima, ¿verdad? exactamente. Que es la lucha del derecho. Exactamente. Lo que se hizo fue modificar el artículo y crearlo ya con aspectos específicos como la falsificación de la tarjeta. Ya creado como falsificación de la tarjeta para poder utilizarlo, digamos, como una figura penal. Licenciado, perdone, con una Dígame, consulta. dígame. Suele pasar de que a veces los asesores, por ejemplo, que tienden a ofrecer las tarjetas, a veces se les solicita las cláusulas o políticas de la tarjeta y de primero necesitan de que ésta se autorice y luego envían estos documentos. Correcto, Entonces, correcto. yo siento y yo creo de que sería injusto desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que me digan la membresía es gratuita para siempre y que no hay ningún inconveniente y pasa de que entre sus cláusulas o políticas, esta se cobra si no se utiliza. Bueno, recuérdense que también vimos hace unos días cómo la ley de tarjetas de crédito fue una ley que costó mucho que se aprobara. Lo mismo hablamos de la ley de aguas, que no se ha aprobado todavía en el Congreso de la República, a pesar de que tiene más de 20 años de presentarse varias iniciativas y que finalmente fue aprobada esta ley de tarjetas de crédito, precisamente por casos como los que menciona la compañera. Este Gracias, delito, para servirle, este delito tiene mucho parecido al que se comete también cuando se trata de defraudar a las aseguradoras. Cuando se trata de defraudar a las aseguradoras, es decir, se trata de hacer un fraude con base en un seguro que se ha adquirido. Vean, por ejemplo, el delito de estafa mediante destrucción de cosa propia y el delito de estafa mediante lesión. Van a ver cómo tiene, digamos, aquí en este caso, un parecido, solo que aquí las víctimas no es ya un tarjetaviente, sino es una aseguradora. Veamos, el 265 y 266, si me hacen favor. Estafa mediante destrucción de cosa propia, quien para obtener el pago de un seguro o algún provecho indebido en perjuicio de otro, destruye, deteriorare o ocultare total o parcialmente un bien propio, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. Bueno, leamos ahora el siguiente, por favor. Estafa mediante lesión. Ajá. A quien con el mismo propósito señalado en el artículo anterior se causare o se hiciere causar por tercero lesión corporal o se agravare de la causa por accidente, se le impondrán las mismas sanciones del referido artículo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vean estos dos casos. Vean estos dos casos.
Los dos son estafas también, solo que el primero es estafa mediante destrucción de una cosa. Y el segundo es estafa mediante lesión. En el primero, la persona asegura un vehículo, logra obtener un valor alto para el seguro del vehículo y después los va a embarrancar y lo hace desaparecer tirando en un barranco muy lejos de la ciudad capital, por una de las fronteras, y reclama el vehículo como robado. Esa es una estafa mediante destrucción de cosa propia. Quien para obtener el pago de un seguro destruye, deteriora u oculta un bien propio para obtener el pago de un seguro. Eso se llama estafa mediante destrucción de cosa propia. Muy parecido al siguiente artículo que leyó que nos hizo favor de leer la compañera. Solo que en el siguiente artículo ya no es mediante destrucción de una cosa propia, sino mediante la lesión. Pasa mucho en Estados Unidos de América, donde los seguros son muy altos y viene una persona y se amputa una mano, se amputa un dedo y cobra una cantidad elevadísima. Si lo hizo intencionalmente para cobrar el seguro. Vean la estafa mediante lesión. A quien con el mismo propósito señalado en el artículo anterior. ¿Cuál es el propósito del artículo anterior? Cobrar. Un pago. Cobrar el seguro. Cobrar el seguro. El cobro del seguro. El cobro del seguro. Entonces, a quien con el mismo propósito señalado en el artículo anterior, que es cobrar un seguro, se cause o se haga causar por tercero una lesión corporal o se agrave la causada por accidente. Se le aplicará la misma pena de 1 a 3 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, en uno es mediante destrucción de una cosa y en el otro es mediante lesión. A ver, hace muchos años ocurrió un caso en donde unas personas, dos personas, aseguraron, apoyaron a que un conocido, un tercero, se asegurara y lo llevaron a la aseguradora y lo llevaron a dos aseguradoras. O sea, dos personas aseguraron a un tercero. Lo llevaron a dos aseguradoras a adquirir seguros de vida por cantidades millonarias. Como a los 3, 4 meses, el tercero que había sido asegurado apareció asesinado. Y los beneficiarios del seguro eran estas dos personas. Eran estas dos personas. ¿Qué delitos podrían haber en ese caso, jóvenes? Bueno, además presentaron el reclamo al seguro para que les pagaran las cantidades millonarias por las que habían asegurado a la víctima. ¿Qué delitos podrían haber en esos casos? Secuestro y asesinato. ¿Secuestro por qué? Si no están pidiendo rescate. ¿Secuestro? No. ¿Fraude, licencia? ¿Qué bienes jurídicos tutelados ven ustedes afectados en ese caso que les estoy poniendo? La vida. La del vida. otro. Uno es la vida. La vida Entonces, asesinato, Bueno, asesinato y correcto. estafa mediante lesión. Vamos a ver, vayamos por partes, vayamos por partes. ¿Qué bien jurídico vemos afectado en ese caso? La vida. Es la vida y Bueno, la seguridad, ¿no? Y es correcto lo que la compañera dijo, que es un asesinato. De acuerdo. Porque es por precio recompensa, por dinero. Bueno, ¿qué otro bien jurídico se ve afectado aquí? La seguridad, licenciado. La integridad. El No, patrimonio de dijimos la, vida, Un ya patrimonio dijimos de la la vida. aseguradora. patrimonio de la aseguradora. El patrimonio. de la persona. El patrimonio, no, porque es la vida y ya dijimos que es asesinato. El otro bien jurídico tutelado que se quiere afectar es el patrimonio. Pero no es estafa mediante lesión, como dijo un compañero o una compañera.
porque en la estafa mediante lesión dice a quien con el mismo propósito señalado en el artículo anterior se cause o se haga causar por tercero lesión, no que mate a nadie, lesión corporal. Entonces no puede ser la estafa mediante lesión, porque es diferente. Podría ser, ahí es en donde cabe la posibilidad de que sea una estafa propia del artículo 263, porque el tipo penal de 263 es amplio. Lo que yo les dije, que es como la columna vertebral de todas las estafas y es una figura amplia. No estafa mediante lesión, porque ahí en estafa mediante lesión es únicamente lesionar, no matar. En cambio, estos sujetos lo que hicieron fue matar a la víctima. ¿Qué querían? Cobrar un seguro, era un fraude, era una estafa. Era una estafa porque querían estafar a las aseguradoras, matando a una persona que había Estafa y asesinato. Estafa y asesinato, correcto. Estafa. Sí, habla Jesús Rosales. Estafa y asesinato, correcto. Muy bien, veamos ahora la estafa en la entrega de bienes del artículo 267, si me hacen favor. Leamos el artículo 267. Artículo 267. Quien defraudare en la substancia, calidad o cantidad de los bienes que entregue a otros en virtud de contrato o de cualquier otro título obligatorio, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la estafa en la entrega de bienes, jóvenes, del artículo 267. Veamos esta otra diapositiva. Veamos esta otra diapositiva. Que es la estafa en la entrega de bienes. Si ustedes se dan cuenta aquí, ahorita un momento. Si ustedes se dan cuenta aquí, en la estafa en la entrega de bienes del artículo 267, ¿cuáles son los elementos? Primero, un acuerdo o contrato, ¿se dan cuenta? En el cual se establece el precio, calidad y cantidad de bienes que deben entregarse. O sea, debe haber un acuerdo entre el estafado y el estafador, en donde se pusieron de acuerdo en la calidad de un producto. Luego, 2, el que recibe el producto paga, realiza el pago acordado por el producto. Pero resulta, miren, numeral 3, que la entrega de los bienes es de distinta calidad o la cantidad pactada. No sirvieron los bienes para lo que decían y se hizo intencionalmente. Hace muchos años, una empresa ofrecía unos insecticidas y unos plaguicidas y había un problema, digamos, que se estaba detectando en países de Centroamérica que estaba contagiando con un tipo de hongo las plantaciones de banano. Y entonces esta empresa supuestamente vendía un producto traído de Estados Unidos o de Europa que era efectivo para evitar que esa plaga se diseminara y que afectara las plantaciones. Y una de las bananeras de aquí de Guatemala compró como por 5 o por 10 millones de quetzales unas grandes cantidades de ese veneno para tratar de proteger sus plantaciones de banano. Pagaron el precio. El contrato decía que era un plaguicida suficiente para evitar que las plantaciones fueran afectadas. Pusieron el precio, 10 millones de quetzales, que el que lo compró lo pagó. Y lo usó en sus plantaciones conforme estaban las instrucciones del producto y todas las plantaciones se perdieron porque el producto no sirvió. ¿Se dan cuenta? Ahí había un contrato en el cual se estableció el precio, la calidad de un producto y la cantidad.
La persona pagó por esa calidad y esa cantidad, pero los bienes que le entregaron eran de menor calidad. No era calidad. No servía, no tenía calidad. Y entonces Licenciado, en era una caso estafa. público-privado, licenciado, en Dígame. el Licenciado, tema en este del caso agua no mágica, no entra, por ejemplo, lo que pasó con el lago Matitlán, que supuestamente iban a comprar una sustancia para limpiarlo y Bueno, si usted se da cuenta, los elementos son los mismos, como usted bien lo dice. Los elementos son los mismos. La única variación del tipo penal podría ser de que en ese caso se trata de el Estado, de un fraude al Estado. Y hay un delito que se llama fraude cuando es al Estado. Pero si usted se da cuenta, los elementos son los mismos, que es una estafa en la entrega de bienes. Una estafa de entrega de bienes. Claro, una estafa en la entrega de bienes, correcto. Fraude y estafa. No, es que miren, el fraude tiene la característica de que es también por engaño. Oigan, vean la palabra que usa el artículo 263. Nico, una pregunta. Dígame. Disculpe, y en el caso del Estado, ¿se recordará usted o se habrá enterado? No me acuerdo si fue en el tiempo del presidente Portillo que estuvieron dando, el gobierno estuvo regalando abono, pero realmente cuando el abono llegaba a las aldeas era arena con piedras de río y un poquito de gallinazo y un poquito de esas cosas. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, si el producto no era útil para lo que se ofrecía, que debería ser útil, estamos siempre ante una estafa en la entrega de bienes. No calidad. No calidad, por no tener la calidad que se estaba ofreciendo. Correcto. En todos esos casos, ustedes van a encontrar que la calidad es menor que lo que se está ofreciendo. Y entonces hay una mentira, hay un engaño, que es lo que hace que se defraude el patrimonio de las personas. Licenciado, también existen ejemplos, por ejemplo, en constructoras. Firman un contrato para realizar una determinada obra. Con las especificaciones para que en un futuro pues no colapse o algo así por el estilo. Pero lamentablemente no sé si la constructora o los trabajadores de la constructora, por tal de adquirir ciertos materiales de esa construcción, ponen que las mezclas y todo eso es de menor calidad. ¿Esto para qué? Eso también es estafa en la entrega de bienes. Lo mismo. Lo mismo, porque lo que se está haciendo es precisamente engañar. Vean que en todos los casos que ustedes han mencionado, justamente lo que hay es un engaño. Y se ofrece una calidad que no es la que se da. Si ustedes miran los contratos tienen especificaciones, pero que al final no se cumplen. Entonces son fraudes que se hacen ahí. En este caso solo aplicaría a los que tienen, como dice el artículo, algún contrato. O sea, lo que pasa es que estaba viendo que a veces confunden que, por ejemplo, alguien les regala algo que les ofreció y no les está regalando lo que les ofreció. Entonces, en ese caso, para mí, no entra el fraude. No, porque si le regaló, no hubo un desapoderamiento del patrimonio. No hubo un desapoderamiento del patrimonio. Bueno, veamos ahora unos minutos de estafa mediante cheque, si me hacen favor. Artículo 268, estafa mediante cheque. Leamos el artículo 268, si me hacen favor. Artículo 268. Estafa mediante cheque. Indefraudable a otro dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su presentación, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien endosare un cheque con conocimiento de la falta de fondos del librador. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Miremos aquí, si me hacen favor, los elementos de este delito de estafa mediante cheque. Miremos los elementos de este delito de estafa mediante cheque. El primer elemento es librar un cheque.
Librar un cheque es emitir un cheque. Librar es lo mismo que emitir. Quien gira un cheque, gira un cheque. Segundo, que el librador, ahí corríjanme por favor, la palabra no es liberador, es librador, el que libra, el que gira. ¿Oyen? Que el librador del cheque no tenga fondos o haya dispuesto de los fondos antes de transcurrir el plazo de su presentación. Antes de transcurrido el plazo de su presentación. Bueno, el artículo 502. El artículo 502 del Código de Comercio, jóvenes. El artículo 502 del Código de Comercio dice plazo de presentación de los cheques. Plazo de presentación de los cheques. Y dice, los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días de su creación. ¿Se dan cuenta? Para que haya estafa mediante cheque, entonces, el cheque se tuvo que haber presentado para cobrarlo en 15 días. Si a uno le giran un cheque, ustedes tienen un cheque que les giraron, el banco se los va a pagar si ustedes lo presentan en los siguientes 6 meses. El banco se los va a pagar si ustedes lo presentan en los siguientes 6 meses, siempre que tenga fondos. Después de 6 meses, el cheque ya no le sirve. El banco ya no se los paga. Entonces, el banco se los va a pagar si ustedes se presentan dentro de los 6 meses. Pero para que haya estafa mediante cheque, se tuvieron que haber presentado en los 15 días siguientes. En los 15 días siguientes. Basado en lo que dice el artículo 502. Que es que para cobrar un cheque debe presentarse al banco dentro de los 15 días de la creación del cheque. ¿De acuerdo? Y el tercer elemento es la voluntad de defraudar, la voluntad de engañar a la persona, quitarle su patrimonio, emitiendo un cheque sabiendo que no tiene fondos. El que comete un delito de estafa mediante cheque es el que le quita el patrimonio al sujeto pasivo, sabiendo, engañándolo con el pago de un cheque, sabiendo que no tiene fondos. El que compra una moto al contado y le dice, mira, me vendes tu moto, 3,000 quetzales, dame y te la doy. Aquí está el cheque, pues toma y me la llevo. Y no tiene fondos. Y si se lleva la moto, es estafa mediante cheque. Porque lo engañó. Y le giró un cheque sin fondos. Y la persona se presentó al banco dentro de los 15 días y el cheque no tenía fondos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Claro, ahí podemos usar el ejemplo de alguien a compra el carro a 12 cuotas, va solo que sería en compra directa. Es que es diferente, porque por eso yo les dije ahorita en la moto que compró al contado. Que compró al contado y le dieron la moto y ahí lo pagó. En cambio, en el que estamos hablando de los 12 meses, ya es una compra a plazos. Y entonces ya entra el artículo que leyeron los compañeros donde dice que no hay prisión por deuda. ¿Verdad? Entonces, en un pago directo, tipo contado, ahí sí entraría este artículo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, jóvenes, miren pues. Dígame. El servicio de una clínica sobre una operación o alguna curación, sale el paciente, deja un cheque. ¿Cómo se ve este caso? Es una estafa mediante cheque porque se hizo prestar un servicio. Se hizo prestar un servicio, el hospital gastó en insumos, gastó en medicamentos, el uso del quirófano, en fin, y no tiene fondos. Entonces... Es una estafa. Es una estafa mediante cheque. Es una estafa mediante cheque. Sí, así es. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguna cantidad específica en adelante para que pueda validarse como una estafa mediante cheque? No. Aquí el cheque, todos los cheques tienen eso, digamos, la orden incondicional de pago, no importa eso. Lo importante es que les apodere el patrimonio del sujeto pasivo. Licenciado. Bueno, dígame. Buenas noches, licenciado. Perdone, después de de haber girado, de que yo recibí el cheque, lo presenté en los 15 días que me están diciendo,
salió pues lógicamente rebotado. Que además de ese cheque rebotado, ¿qué más tengo que tener yo en mi poder para poder iniciar, digamos, el proceso de estafa mediante el cheque? ¿Algo que me dé el banco que me respalde? Sí, el banco, pueden ser dos cosas. O le ponen atrás del cheque una razón que dice que no fue pagado por falta de fondos y ponen la fecha en que se presentó para que haga constar que son 15 días. Esa es una alternativa. O la otra es que usted llegue con un notario, levante un acta notarial en el banco, donde el banco le dice que no se lo pagan porque no tienen fondos. El cheque más ese documento o el cheque con el sello atrás del cheque es suficiente para presentar el caso. Si se presentó en 15 días, pero recuérdese una cosa, usted tiene que demostrar además que con ese engaño le quitaron su patrimonio. Porque si usted llega al banco y dice, mire, fíjese que este señor me debía hace como 2 años 5,000 quetzales y me pagó esos 5,000 esa deuda con este cheque y no tiene fondos, aunque le sellen el cheque que no tiene fondos, no es estafa mediante cheque porque es el pago de una deuda. No se olviden Tiene que haber, tiene que ¿Ah? haber entonces un contrato que donde nazca esta acción. No, debe un acuerdo, no contrato. No piensen en contratos, puede ser verbal. Puede ser un acuerdo verbal. Puede ser un acuerdo verbal. Lo importante es que no sea el pago de una deuda. Si es pago de una deuda o de algo a plazo, no es estafa mediante cheque. Licenciado, buenas noches, pero sí hay cárcel. No, si no hay estafa mediante cheque, no hay cárcel. Pero sí le digo de que el mediador lo estafó y todo, pero sí hay juicio contra él. Civil. Exacto. Si es una deuda la que se pagó y el cheque no tenía fondos, es un juicio civil. Pero no hay prisión por eso. Es civil, correcto. Y Muy bien, también jóvenes. ese tipo de deudas no son transferibles, ¿verdad, licenciado? Por ejemplo, ese tipo de deudas no son transferibles. Ejemplo, los bancos con esas casas de cobranza no tienen las casas de cobranza, pues, ¿qué? Ese tipo de representatividad para hacerlo legal. Sí, no, pero miren, no tienen, la realidad no la tienen, pero lo más importante, creo yo, que en esto, que ustedes tienen que ver es controlar esos plazos, los 15 días, artículo 502 del Código de Comercio, que no sea el pago de una deuda, que no sea algo a plazos. Por eso les dije, yo le compro una moto, ¿en cuánto me la vende? 5,000. Bueno, hagamos negocio, pues yo se la compro, se la pago de una vez. Bueno, sabía, se la doy. Aquí está el cheque, mire. Me entregó el bien en ese momento, cuando lo engañé. Porque al siguiente día que fue al banco a presentarlo, nunca tuvo fondos esa cuenta. Eso sí es estafa mediante cheque, porque le quité la propiedad con el engaño. Diferente al caso que vimos de la sexta letra del carro, porque esa es una deuda. Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Los elementos del delito de que primero recuérdense, primero es el engaño y después el desapoderamiento, no al revés. Bueno, jóvenes, miren, pues para cumplirles, porque ya faltan 2 o 3 minutos para las 10 de la noche, háganme un favor. Digamos, licenciado. Yo creo que ustedes me pueden hacer el favor de leer luego los delitos que vienen, que son la defraudación en consumos del 269, que es parecida al hurto de fluidos que vimos ya anteriormente, el hurto de robo de fluidos, y la estafa mediante información contable del 271. Para los que son contadores, es muy importante esto. Digamos, vean el 271, por favor, vean el 271 del Código Penal. Comete el delito de estafa mediante información contable el auditor, el perito contador, el experto, el gerente, etcétera, etcétera, que firme o certifique informes, memorias o proposiciones, inventarios, integraciones, estados contables o financieros y consignen datos contrarios a la verdad o a la realidad o fueren simulados con el ánimo de defraudar al público o al Estado. Los responsables serán sancionados con prisión de 1 a 6 años. Entonces, bueno, el que quiere hacer un préstamo a un banco,
o a una empresa y presenta un estado financiero, le dice al contador, mira, poneme que tengo tantos bienes y poneme que tengo tantos ingresos y que tengo tantos ingresos. Y todo no es cierto, todo es mentira. Entonces, no solo se está cometiendo una falsificación, una falsedad, sino se está queriendo estafar a alguien mediante informaciones contables que no son reales. Licenciado, perdone, solo Contables con que no una, son. Dígame. perdone, con una consulta respecto a lo que me está diciendo ahorita. Ajá. Por ejemplo, como ahora hay que hacer conciliaciones bancarias y a Ajá. veces, por decirlo así, el cliente no da toda la información bancaria, ¿verdad? Y a Ajá. veces pasa de que en su cuenta empresarial Ujú. no está lo mismo que en una cuenta personal. Sí. Entonces, obviamente uno emite un informe basado en la información que el cliente está autorizando, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese podría ser. Bueno, mire, el tema es el siguiente, digamos, que el que rinde un informe, una certificación que tenga que ver con temas financieros, eh, tiene que estar seguro de que no está haciendo intencionalmente, digamos, una alteración de la verdad. Lo que pasa es que, miren, eso lo hacen mucho las personas. Recuerden también cuando alguien no va al trabajo y le dice a un médico, mira, dame un certificado de que estuve enfermo. Solo que ahí no es para estafar, pues, pero siempre es falso. Licenciado, Dame licenciado, ah, discúlpeme, dígame. aquí le habla señor Rosales. Yo le digo a usted de que será que los del banco, los que trabajan en el banco, se prestan para esos trabajos así malos. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. Claro que hay, no son casos excepcionales, pues, pero claro que sí hay problemas en las instituciones, claro que sí hay. Ah, Entonces, bueno, la ajá, pura corrupción. sí. Entonces, Licenciado, una pregunta. También aplica para, así como últimamente que han habido rumores de universidades, pues de nombre, ¿va? De que han dado títulos a personas que ni siquiera han estado inscritos. pueden haber documentos falsos. Si una entidad da un documento sobre algo que no es cierto, es falso, se incurre en una falsificación. Eso es una falsedad. Ahora, lo único es que ustedes tienen que distinguir entre falsedades, cuando es una falsificación, o estafas con documentos falsos. Por ejemplo, en el caso de el delito que estamos viendo, de la estafa mediante información contable, se dan los dos delitos. Porque no solo se está queriendo sacar un préstamo a un banco, engañando al banco, quitándole el dinero al banco, con una información contable que no es cierta. Pero miren pues, en conclusión, los financieros, auditores, peritos, no pueden estar dando documentos sobre estados financieros que no tiene la persona. Ni la persona está declarando que tiene bienes que no tiene, porque eso es Así delito. es, ¿Ah? delito. Es delito. Licenciado, perdone, fíjese de que pasa la situación de que a veces piden un patrimonio familiar de parte del banco, ¿verdad? Para Ajá. autorización, por ejemplo, de la compra de un vehículo. A veces Ajá. tiende de que ellos quieren un borrador tal y como lo envían y a veces hasta con cantidades. Y quieren de Claro. que ¿cómo se llama ese documento? Sea firmado y sellado por el contador o auditor, ¿verdad? Entonces, Claro. acá prácticamente tiende que el cliente quiere que se le firme y selle, ¿verdad? Porque la entidad sí lo está autorizando. Entonces, uno obviamente es a criterio, ¿verdad? En cuestión de ética, yo creo que ya sería uno, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con usted. Mire, le voy a dar 3 casos iguales, digamos con las mismas características. El financiero, auditor o perito contador que certifica un estado financiero que no es correcto. El médico que da una constancia para justificar que alguien no va a una audiencia, a un tribunal, o que no se presentó a su trabajo porque estaba enfermo, lo cual no es cierto. O el notario, el abogado notario, pero el notario en este caso,
que dice que autentica un documento o que legaliza una firma y que dice ante mí y no firmó la persona ante él, lo cual también es falso. Entonces, en todos esos casos vemos alteraciones de verdad. Licenciado, buenas noches. Le saluda Zulma Zamora de Palín Escuintla. Mucho gusto. Gracias. Yo tengo una duda. En el caso de las personas que trabajan para relación de dependencia y que van, que porque son amigos o muy allegados del área financiera de la empresa o de recursos humanos y piden una constancia laboral con alteraciones, por ejemplo, que gane el mínimo 4,000 quetzales y necesita para que le autoricen un préstamo o algún crédito y que le coloquen 6,000. Entonces, estos están alterando, ¿verdad?, el dato. ¿Qué delito sería en ese caso? Porque es relación de dependencia y lo está certificando una persona de una empresa. Estafa y falsificación. Ah, ok. Sí, porque es lo mismo. Oye, no importa si es la relación, sino lo que importa es que son cosas no ciertas. Y el artículo lo que dice es exactamente eso. Digamos, si ustedes ven el artículo, dice, quienes con informes financieros alteren la verdad para obtener préstamos, para obtener cualquier cuestión con ese engaño. Bueno, jóvenes, para concluir, si me hacen favor, solo quiero que tengan en cuenta dos cosas. Estaríamos ahorita en el último tema que dijimos, pero es una cuestión que les voy a hablar en 2 minutos. Dos cosas. Primero, el artículo 280 del Código Penal, 280. Dice que están exentos, que no hay responsabilidad penal, que no hay delito patrimonial entre cónyuges, ascendientes o descendientes, hermanos y viven juntos. Hermanos y viven juntos. Dice, hay exención cuando recíprocamente vienen hurtos, robos con fuerza en las cosas, no con fuerza en las personas. Miren el 280, con fuerza en las cosas, estafas, apropiación indebidas, que recíprocamente se causen esposos, ascendientes o descendientes, consorte viudo o los hermanos si viviesen juntos. Esto quiere decir, digamos, que si un hermano decía a unos alumnos hace poco, un hermano toma el vehículo de otro sin habérselo pedido, pues no lo puede acusar de hurto, pues porque son hermanos y viven juntos. Eso no quiere decir que aquí caiga el caso del nieto que mata al abuelo para quedarse con la herencia, porque eso ya son delitos contra la vida. Entonces, esta exención opera entre los parientes, siempre que no haya violencia. Por eso dice robo con fuerza en las cosas, no en las personas. Y finalmente, el artículo 281. Miren, 281. Ya hemos hablado de esto. ¿En qué momento se consuma el hurto y el robo? Si unos ladrones entran a una casa a traer unas joyas, a robar unas joyas, que saben que están en el cuarto principal del segundo nivel, llegan al cuarto principal del segundo nivel y toman las joyas y las meten en un maletín. Cuando van saliendo por la banqueta, oyen una patrulla con sirena y dejan ahí el maletín y salen huyendo. Y son capturados a unas 2 cuadras de ahí. ¿El delito está en tentativa o consumado? Consumado. En este delito no hay tentativa. Consumado. El delito es consumado, porque el 281 dice que el hurto, el robo y la estafa se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, es decir, que lo tome, lo desplace de un lugar a otro, aunque abandone el bien o lo desapoderen de él. Aunque la policía se lo quite en el portón, si tocaron los bienes y los movieron de un lugar a otro, el delito está consumado. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, nos pasamos 9 minutos. Qué bueno que pudimos platicar de estos delitos, que es muy importante.